En el año 4 antes de nuestra era, una adolescente en una aldea olvidada de Galilea recibió una noticia que no solo ponía en riesgo su reputación, sino su propia vida. Hoy, 2000 años después, su nombre es el más pronunciado del planeta. María de Nazaret. Mariam para 1.500 millones de musulmanes. Teotocos, la Madre de Dios. Para 300 millones de cristianos ortodoxos, la Virgen María, para 1.300 millones de católicos. Una figura respetada incluso por judíos que rechazan a su hijo como Mesías. Ninguna mujer en la historia ha sido más venerada. Ninguna ha sido más representada en el arte. Ninguna ha inspirado más basílicas, más catedrales, más oraciones, más nombres de bebés recién nacidos. Y sin embargo, la conocemos menos de lo que creemos. No sabemos el color de sus ojos. No sabemos su apellido. No sabemos cuántos años vivió, ni dónde exactamente murió. Los evangelios la mencionan apenas unas cuantas veces, y cuando lo hacen es siempre en relación a su hijo, nunca por sí misma. Pero tenemos algo mejor que relatos teológicos. Tenemos arqueología. Tenemos excavaciones en Nazaret que nos muestran exactamente cómo vivían las familias galileas del siglo I. Tenemos documentos históricos sobre las leyes que gobernaban a las mujeres judías. Tenemos antropología que nos revela cómo era la vida doméstica, el matrimonio, el parto, la crianza. Y con todo esto podemos reconstruir su vida. Hoy vamos a caminar por el Nazaret que ella conoció. Vamos a sentir el peso de las jarras de agua que cargaba sobre su cabeza. Vamos a ver cómo tejía las túnicas de su familia. Vamos a entender qué significaba realmente ser mujer, ser madre, ser viuda en el mundo antiguo. Vamos a conocer a María no como un ícono dorado flotando en un altar, sino como una mujer de carne y hueso que molió grano antes del amanecer, que lloró la muerte de su esposo y que vio ejecutar a su hijo en la forma más humillante que Roma había inventado. Esta es la historia de la mujer que cambió el mundo. Y la vamos a contar con evidencia arqueológica, inteligencia artificial y los detalles que los siglos intentaron borrar. Las excavaciones arqueológicas de las últimas 3 décadas han revelado una verdad incómoda para quienes imaginan a María creciendo en un pueblo pintoresco de calles empedradas y casas encaladas. Nazaret en el siglo I a.C. no era un pueblo, era un caserío. 50 familias, tal vez 250 personas en total. 4 o 5 acres de terreno excavado en una colina de piedra caliza de la Baja Galilea. No había plaza central, no había mercado, no había edificios públicos, no había murallas. Desde la distancia, un viajero podría pasar por el camino principal sin darse cuenta de que había un asentamiento allí. Las casas no eran construcciones independientes. Eran cuevas naturales de piedra caliza que habían sido ampliadas generación tras generación con herramientas simples de hierro. La roca blanda permitía tallar espacios habitables directamente en la ladera. Luego, con piedras apiladas y mortero de barro, se extendían hacia afuera, creando estructuras híbridas, mitad cueva, mitad construcción. El resultado era una arquitectura de pobreza funcional. Fresca en verano, relativamente cálida en invierno y completamente gratuita. Solo costaba trabajo. Y en Galilea, el trabajo era lo único que los pobres tenían en abundancia. Nazaret entera cabría en 3 campos de fútbol modernos. Toda la aldea, todas las casas, todos los patios, todos los corrales para animales, todas las terrazas agrícolas talladas en las laderas circundantes. El agua venía de un único manantial. Cada día, al amanecer,
Las mujeres caminaban hasta el pozo con jarras de barro equilibradas sobre sus cabezas. Cada día, ese era el momento de conversación, de intercambio de noticias, de construcción de alianzas femeninas que mantenían funcionando la vida social de la aldea. Y aquí, en este lugar tan pequeño, que el mundo antiguo ni siquiera se molestó en registrarlo en sus mapas, nació la niña que cambiaría la historia de la religión humana. Nazaret no aparece mencionada en el Antiguo Testamento. No aparece en los escritos de Flavio Josefo, el historiador más detallado de Judea en el siglo I. No aparece en el Talmud hasta siglos después. Era tan insignificante que cuando Natanael, en el Evangelio de Juan, pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, no está siendo cínico. Está expresando el sentido común de cualquier judío culto de la época. Nazaret era sinónimo de nada. Y sin embargo, aquí, entre estas cuevas excavadas en piedra caliza, entre estas 50 familias que se conocían todas entre sí, que compartían el mismo pozo, que celebraban las mismas fiestas en la misma sinagoga diminuta, aquí vivió la mujer cuyo nombre hoy se pronuncia más veces al día que cualquier otro nombre femenino en la historia. Hay un concepto teológico en el judaísmo del Segundo Templo que es fundamental para entender quién era María. Los Anawim, los pobres de Yahvé, no eran simplemente personas sin dinero, eran aquellos que habían sido reducidos a nada por las circunstancias de la vida y que no tenían más esperanza que Dios mismo. No tenían tierras que los protegieran, no tenían conexiones políticas que los defendieran, no tenían riqueza que les comprara seguridad, solo tenían fe. Los profetas habían hablado de ellos durante siglos. Isaías los llamaba los humildes y contritos de espíritu. Los salmos están llenos de sus voces. Este pobre clamó, y lo oyó Yahvé. Sofonías profetizaba que el remanente de Israel sería un pueblo humilde y pobre, que confiaría solo en el nombre del Señor. María era una Anawim perfecta, una niña de una aldea insignificante, de una familia sin poder, de una región despreciada por los judíos de Jerusalén como tierra de ignorantes y mezclados con gentiles. Pero su pobreza material se combinaba con una riqueza espiritual extraordinaria. El Magnificat, ese himno que pronunció cuando visitó a Isabel, revela una mente saturada de las Escrituras. Cada línea es un eco de los salmos, de los profetas, del cántico de Ana en el libro de Samuel. Esta no era una niña analfabeta que apenas conocía oraciones mecánicas. Era alguien que había absorbido la tradición oral de Israel con una profundidad que asombraba. Alguien que podía improvisar teología poética en el momento, combinando referencias bíblicas con una voz personal y revolucionaria. Los Anawim no eran pasivos. Su piedad no era resignación, era resistencia espiritual. Mientras el templo de Jerusalén se había convertido en un instrumento de control político, mientras los sacerdotes saduceos colaboraban con Roma, mientras los ricos explotaban a los pobres en nombre de la pureza ritual, los Anawim mantenían viva la llama de la fe auténtica. Creían que Dios no había olvidado a los pequeños, que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob seguían vigentes, que el Mesías vendría no para los poderosos, sino para los quebrantados. Y María, esta adolescente de Nazaret, era su representante perfecta. Cuando el ángel la llama llena de gracia, no está hablando de una perfección moral abstracta. Está reconociendo que en esta niña pobre, en esta Anawim sin poder ni protección humana, Dios ha encontrado exactamente lo que buscaba. Alguien que no tenía nada que perder, alguien cuya única riqueza
era la confianza en que Dios cumple lo que promete. Para entender la valentía de María, necesitamos entender exactamente qué significaba ser mujer en el mundo judío del siglo I. Y la realidad es brutalmente diferente de todo lo que conocemos hoy. Una mujer no era una persona legal independiente, era propiedad, primero de su padre, luego de su esposo. Si enviudaba sin hijos varones, de su suegro o cuñado, mediante el levirato. La Mishnah, compilación de la ley oral judía, lo dice sin ambigüedad. La hija está bajo la autoridad de su padre en todo lo referente a su compromiso matrimonial. El padre vendía literalmente a su hija en matrimonio. El precio, llamado mohar, se pagaba al padre, no a ella. Una mujer no podía testificar en la mayoría de los casos legales. Su palabra valía la mitad que la de un hombre en los pocos contextos donde se permitía. No podía iniciar un divorcio, salvo en circunstancias extremadamente limitadas. Un hombre podía divorciarse de su esposa simplemente escribiendo un certificado de repudio. El honor familiar dependía fundamentalmente de la pureza sexual de las mujeres. Una hija que perdía su virginidad antes del matrimonio traía vergüenza no solo sobre sí misma, sino sobre toda su familia. El castigo prescrito en Deuteronomio 22 era la lapidación pública en la puerta de la casa de su padre. No era metáfora, era ley. La menstruación hacía a una mujer ritualmente impura durante 7 días. Todo lo que tocara se volvía impuro. Cualquiera que la tocara se volvía impuro hasta la noche. El parto la dejaba impura durante 40 días si daba a luz un varón, 80 si era niña. La educación formal estaba reservada para los varones. Las niñas aprendían en casa, de sus madres, las habilidades domésticas y las tradiciones orales. Algunas familias piadosas enseñaban a sus hijas a leer, pero era la excepción, no la norma. En la sinagoga, las mujeres estaban separadas de los hombres. En el templo de Jerusalén no podían pasar del atrio de las mujeres. Los sacerdotes eran todos varones. Los escribas eran varones. Los fariseos eran varones. Los doctores de la ley eran varones. El matrimonio se arreglaba cuando las niñas tenían entre 12 y 14 años. No había cortejo romántico. No había elección personal. El padre negociaba con el padre del novio. Los intereses económicos y las alianzas familiares determinaban los matrimonios, no el amor ni la compatibilidad. Una vez casada, la función principal de la mujer era dar hijos varones a su esposo. La infertilidad era considerada una maldición divina y un motivo válido de divorcio. Una mujer que no daba hijos varones ponía en riesgo su seguridad económica futura. Este era el mundo de María, un mundo donde su cuerpo no le pertenecía, donde su futuro era decidido por hombres, donde su valor se medía por su pureza sexual y su capacidad reproductiva. Y en este mundo, un embarazo fuera del matrimonio no era un escándalo social que se superaba con el tiempo, era una sentencia de muerte. El día de María comenzaba en una oscuridad absoluta. No había relojes, no había alarmas, no había luz artificial de ningún tipo. El cuerpo despertaba por el sonido. Y el sonido que definía el amanecer en toda Galilea era uno solo, el ritmo constante, hipnótico, de las piedras de moler. Cada casa tenía un molino de mano, 2 piedras circulares, una fija y una móvil, con un eje de madera que las atravesaba. La mujer se arrodillaba frente al molino, tomaba el mango de la piedra superior y comenzaba el movimiento circular que convertiría el grano en harina. Este no era un trabajo de 10 minutos. Para producir la harina necesaria para el pan del día de una familia,
una mujer necesitaba moler durante 1 o 2 horas, cada día, sin excepción, porque el pan se horneaba fresco cada mañana y la harina no se almacenaba molida porque se echaba a perder rápidamente. El sonido era omnipresente. En cada casa de Nazaret, antes del amanecer, las mujeres molían grano. El sonido colectivo de piedra contra piedra, multiplicado por 50 casas, creaba una sinfonía matinal que marcaba el despertar de la aldea. María se arrodillaba en el suelo de tierra apisonada, todavía en la oscuridad casi total, y comenzaba el movimiento que sus manos conocían de memoria. Adelante, atrás, circular. El peso de la piedra superior desarrollaba una musculatura específica en los hombros y brazos. Los arqueólogos pueden identificar esqueletos de mujeres del mundo antiguo por el desarrollo asimétrico de sus huesos debido a este trabajo. Mientras molía, rezaba. Las oraciones matinales que había aprendido de su madre, los salmos memorizados, las bendiciones por el grano, por el día, por la vida. Cuando la luz comenzaba a filtrarse por las pequeñas aberturas que servían de ventanas, el siguiente trabajo esperaba: el agua. Cada día, María caminaba hasta el único manantial de Nazaret, con una jarra de barro sobre su cabeza. El camino no era largo, pero la jarra llena pesaba entre 15 y 20 kilos. Las mujeres desarrollaban una postura específica, caminando con la espalda perfectamente recta, los músculos del cuello y los hombros soportando el peso durante el camino de regreso. El pozo era el centro social femenino de Nazaret. Allí las mujeres intercambiaban noticias, resolvían conflictos, arreglaban matrimonios, transmitían tradiciones. Era el único espacio público que les pertenecía exclusivamente durante ciertas horas del día. De regreso a casa, comenzaba la preparación del pan. El horno, llamado tabún, era una estructura de barro en el patio. María encendía el fuego con ramas secas y estiércol seco de animales. Sí, estiércol. Era el combustible más abundante y económico. Se recolectaba, se secaba al sol mezclado con paja y se almacenaba para cocinar. Mientras el horno se calentaba, María amasaba la harina con agua, sal y un poco de masa fermentada guardada del día anterior. Sus manos conocían exactamente la textura correcta. Demasiado seca y el pan sería duro como piedra. Demasiado húmeda y no mantendría su forma. Formaba discos planos del tamaño de un plato moderno y los pegaba a las paredes interiores del tabún. El pan se cocía en minutos, emergiendo con ese aroma que ha definido el hogar humano durante milenios. Este pan era la base absoluta de la dieta. No era un acompañamiento, era la comida. Todo lo demás, aceitunas, higos secos, legumbres, ocasionalmente pescado o queso, eran complementos al pan. Un adulto comía entre medio kilo y 1 kilo de pan al día. Después del pan venía el resto del día. Lavar ropa en el arroyo más cercano, golpeando las prendas contra las piedras. Tejer en el telar que ocupaba un rincón del patio. Reparar las túnicas desgastadas. Cuidar el pequeño huerto. Alimentar las gallinas y las cabras si la familia tenía. Preparar la comida de la tarde. El trabajo nunca terminaba. Y casi todo era invisible para los hombres, que lo daban por hecho como algo que simplemente ocurría. María vivió esto desde que tuvo edad suficiente para sostener un jarro hasta el día de su muerte. Décadas de trabajo invisible que sostenía la vida familiar. Una de las labores más importantes y más ignoradas de las mujeres del mundo antiguo era la producción textil. Y María dominaba este arte con la maestría que solo da la práctica diaria durante años.
El proceso comenzaba con la lana cruda o el lino. Si era lana, primero había que lavarla para quitar la grasa natural, la lanolina, que la hacía rígida e impermeable. Luego se cardaba con peines de madera con púas, alineando las fibras en la misma dirección. El hilado era un trabajo constante. María caminaba por Nazaret con una rueca en la mano, convirtiendo las fibras en hilo mientras iba de un lugar a otro. No era algo que se hacía sentada en casa. Era algo que se hacía mientras se caminaba al pozo, mientras se vigilaba a los niños pequeños, mientras se conversaba con las vecinas. El uso de mano, una vara de madera con un peso en un extremo, giraba constantemente entre sus dedos. Las fibras se torcían, se convertían en hilo, se enrollaban. Meses de hilado constante para producir suficiente hilo para una sola túnica. Luego venía el telar. Los telares del siglo I en Galilea eran verticales, apoyados contra una pared. Los hilos de la urdimbre colgaban verticalmente, tensados con pesas de barro en la parte inferior. María pasaba la lanzadera de lado a lado, tejiendo la trama entre los hilos verticales. Una túnica simple tomaba semanas. Una túnica sin costuras, como la que Jesús llevaría años después, tomaba meses de trabajo meticuloso. Se tejía en una sola pieza, de arriba abajo, sin cortar ni coser. Solo una tejedora muy hábil podía producir una prenda así. Los tintes venían de fuentes naturales: el rojo de la raíz de rubia, el azul del índigo, el amarillo del azafrán o la cúrcuma. Pero los tintes eran caros, y las familias pobres de Nazaret usaban principalmente el color natural de la lana: blanco, grisáceo, marrón, negro. La ropa de una familia pobre consistía en lo básico: la túnica interior, una prenda de lino o lana que iba de los hombros hasta las rodillas o los tobillos. La túnica exterior, más gruesa, que servía también como manta para dormir. El cinturón, esencial para ajustar la túnica y crear pliegues donde guardar objetos pequeños. Y el manto, la prenda más valiosa, que protegía del frío, del sol, de la lluvia. La ley de Moisés prohibía retener el manto de un pobre como garantía durante la noche. Era su única protección, su única manta. Quitárselo era condenarlo a pasar frío. María produjo cada prenda que su familia usó: cada túnica de Jesús, cada manto de José, cada pieza de ropa de sus otros hijos, cientos de horas de trabajo en cada una. Y cuando se desgastaban, las reparaba, las remendaba, las convertía en trapos que seguían siendo útiles. Sus manos estaban constantemente ocupadas con fibras, constantemente hilando, tejiendo, cosiendo. Eran manos callosas, con cicatrices de pinchazos de agujas de hueso, manchadas de tintes naturales que nunca salían completamente. Cuando los evangelios mencionan que en la crucifixión los soldados se repartieron la ropa de Jesús y echaron suertes por su túnica sin costuras, están mencionando algo más que una prenda. Están mencionando meses de trabajo de María, una obra maestra textil que solo manos extraordinariamente hábiles podían producir. María no fue a la escuela. En el judaísmo del siglo I, la educación formal era exclusivamente masculina. Los niños comenzaban a los 5 o 6 años en la sinagoga, bajo la instrucción del Hatzán. Las niñas se quedaban en casa. Pero quedarse en casa no significaba quedar sin educación. Significaba un tipo diferente de educación, transmitida oralmente de madre a hija, de abuela a nieta. María aprendió las escrituras no leyendo rollos caros que su familia no podía permitirse, sino escuchando a su madre recitar los salmos mientras molía el grano, escuchando a su padre cantar las bendiciones en Shabbat,
escuchando las lecturas públicas en la sinagoga cada semana. La mente humana, antes de la escritura masiva, desarrollaba capacidades de memoria que hoy nos parecen sobrehumanas. María memorizó cientos de salmos, largos pasajes de la Torá, los cánticos de Moisés, de Débora, de Ana. El Magnificat prueba su educación profunda. Cuando visitó a Isabel y pronunció ese himno, no estaba improvisando desde cero. Estaba combinando referencias bíblicas que conocía íntimamente, tejiendo una nueva composición a partir de hilos que había memorizado durante años. Mi alma engrandece al Señor, hace eco del Salmo 34. Porque ha mirado la humillación de su sierva, refleja el cántico de Ana en 1 de Samuel 2. Derribó a los poderosos de sus tronos, combina temas de múltiples profetas. Esta era una mente saturada de las Escrituras, una niña que había absorbido la tradición oral de Israel con una profundidad extraordinaria. Pero su educación no era solo intelectual, era práctica. Aprendió a moler grano con la eficiencia que solo da la práctica diaria. Aprendió a equilibrar una jarra sobre su cabeza, caminando por senderos irregulares, sin derramar una gota. Aprendió a reconocer las hierbas medicinales que crecían en las colinas de Galilea. Aprendió a leer el cielo para predecir el clima, a reconocer las señales de enfermedad en niños y animales, a negociar en el mercado cuando ocasionalmente había algo que vender o comprar, a resolver conflictos entre vecinos sin involucrar a los hombres. Aprendió las canciones de trabajo que las mujeres cantaban mientras molían, mientras tejían, mientras caminaban al pozo. Canciones que tenían siglos de antigüedad, transmitidas de generación en generación, que nadie se molestaba en escribir porque no eran consideradas importantes. Y aprendió, sobre todo, lo que significaba ser mujer en un mundo diseñado por hombres para hombres. Aprendió a ser invisible cuando necesitaba serlo, a ser fuerte cuando no había alternativa, a encontrar espacios de autonomía en los márgenes. Cuando María tenía 12 o 13 años, su educación informal terminó abruptamente, porque a esa edad una niña judía dejaba de ser niña, se convertía en mercancía matrimonial, y su padre comenzaba a buscar un esposo apropiado. El matrimonio judío del siglo I tenía dos fases distintas, y entender esta diferencia es crucial para entender lo que le pasó a María. LP3.1. La primera fase se llamaba erusín, el compromiso. El padre de la novia y el novio negociaban el mohar, el precio de la novia. Se escribía un contrato legal llamado ketubá. Se pronunciaban las bendiciones matrimoniales. Y desde ese momento, legalmente, la pareja estaba casada. Pero no vivían juntos, no consumaban el matrimonio, no compartían hogar. El erusín duraba típicamente 1 año. Durante ese tiempo, la novia continuaba viviendo con su familia, pero legalmente pertenecía a su esposo. Si él moría, ella era viuda. Si ella tenía relaciones sexuales con otro hombre, era adulterio, y el castigo era la muerte. La segunda fase se llamaba nisuin, la boda. El novio venía a la casa de la novia, generalmente al anochecer, con una procesión festiva. La llevaba a su casa, consumaban el matrimonio, y a partir de ese momento vivían juntos como esposo y esposa plena. María estaba en la fase de erusín cuando recibió la visita del ángel, legalmente casada con José, pero todavía viviendo en la casa de su padre, todavía virgen, esperando el día en que José vendría a llevarla a su hogar. José era probablemente mayor que ella. Las costumbres de la época típicamente casaban niñas de 12 a 14 años con hombres de 20 a 25. No el anciano de barba blanca que el arte medieval retrataría
para proteger la virginidad perpetua de María en la imaginación cristiana, pero sí significativamente mayor. Era un tectón, un constructor que trabajaba principalmente con piedra. Un artesano respetable. No rico, pero tampoco en la pobreza extrema. Tenía un oficio. Podía mantener a una familia. Era un buen partido para una niña de una familia sin recursos especiales. Y lo más importante, era un hombre piadoso. Los evangelios lo llaman justo. En el contexto judío, eso significaba alguien que observaba la Torá cuidadosamente, que cumplía con las obligaciones rituales, que temía a Dios sinceramente. Cuando María quedó embarazada durante el Erusín, José enfrentó una decisión imposible. Legalmente, podía acusarla públicamente de adulterio. El castigo prescrito era la lapidación. Pero él era justo en el sentido más profundo, misericordioso, además de legal. Mateo nos dice que decidió repudiarla en secreto, escribir el certificado de divorcio sin hacer público el motivo. Esto le salvaría la vida a María, aunque la dejaría como mujer divorciada, deshonrada, con un hijo ilegítimo, en una sociedad donde eso era una sentencia de marginación perpetua. Pero antes de que pudiera hacerlo, tuvo su propio encuentro con lo divino. Un ángel en sueños le explicó lo inexplicable. Y José tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Completó el Nisuín. Llevó a María a su casa. La protegió con su nombre. Le dio a su hijo la legitimidad legal que lo salvaría del estigma de bastardo. Este acto de valentía moral es extraordinario. En una sociedad donde el honor lo era todo, José eligió la vergüenza pública de casarse con una mujer aparentemente embarazada de otro. Eligió las murmuraciones, las miradas, las suposiciones. Y María, esta niña de 14 o 15 años, pasó de la casa de su padre a la casa de José, llevando en su vientre al niño que cambiaría el mundo. Lucas describe la Anunciación con tanta familiaridad litúrgica que hemos perdido su impacto visceral. Pero pensemos en lo que realmente está pasando. Una niña de 14 años, sola, en una aldea donde todos se conocen y todos vigilan a todos. En una sociedad donde la sexualidad femenina es propiedad masculina controlada obsesivamente. Y recibe una visita que le anuncia que quedará embarazada. No después del Nisuín cuando finalmente viva con su esposo. Ahora, inmediatamente. Por obra del Espíritu Santo, sí, pero eso no cambia el hecho biológico. Quedará embarazada antes de consumar su matrimonio con José. María entiende instantáneamente lo que esto significa. Su pregunta no es teológica. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Es práctica, es visceral. Es la pregunta de alguien que sabe exactamente cuál es el castigo para una mujer comprometida que queda embarazada. Deuteronomio 22, 23 a 24 es explícito. Si una joven virgen está comprometida con un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, sacaréis a ambos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La lapidación no era una ejecución rápida. La víctima era llevada a un lugar elevado. El primer testigo la empujaba desde arriba, tratando de romperle el cuello con la caída. Si sobrevivía, el segundo testigo arrojaba una piedra grande sobre su pecho. Si todavía vivía, todo el pueblo participaba arrojando piedras hasta que el cuerpo dejaba de moverse. Era una muerte diseñada para ser pública, humillante y lenta. Esto es lo que María arriesgaba con su sí. Cuando respondió, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra», no estaba pronunciando una frase piadosa de sumisión pasiva. Estaba tomando la decisión más peligrosa que una mujer judía podía tomar.
Estaba eligiendo la posibilidad de morir apedreada. Estaba eligiendo la certeza de la vergüenza pública, porque incluso si José la protegía, incluso si escapaba de la ejecución, todos en Nazaret contarían los meses entre la boda y el nacimiento. Todos sabrían, todos murmurarían. Su fiat fue un acto de rebelión radical contra todo lo que su sociedad esperaba de una mujer joven. Silencio, obediencia pasiva, protección de la reputación a toda costa. Era la respuesta de una Anawim, de alguien que no tenía nada que perder, excepto su vida, y que confiaba en que el Dios que había prometido liberar a los pobres realmente cumpliría. Durante siglos hemos romantizado la Anunciación. Pinturas doradas de una Virgen serena, recibiendo noticias divinas en una habitación luminosa. Música celestial. Paz. LP 4.1. La realidad fue probablemente más parecida a esto. Una adolescente aterrorizada, en una casa cueva oscura de Nazaret, procesando la noticia de que su vida acababa de complicarse de maneras que podrían matarla, tomando la decisión de confiar de todas formas. Y esa decisión, tomada en un momento de terror y fe entrelazados, cambió la trayectoria de la historia humana. Después de la Anunciación, María hizo algo sorprendente. No se quedó en Nazaret, esperando a que creciera su vientre y comenzaran las murmuraciones. Se fue. Caminó 150 kilómetros hacia el sur, hacia las colinas de Judea, hacia la casa de su prima Isabel. El viaje tomó 4 o 5 días. Una adolescente embarazada, viajando probablemente en caravana, durmiendo al aire libre, comiendo poco, caminando 30 kilómetros diarios bajo el sol de Judea. Cuando llegó y fue recibida por Isabel, algo extraordinario brotó de ella. No un saludo convencional, no una conversación trivial, un himno completo, teológicamente sofisticado, revolucionariamente subversivo, el Magnificat. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Hasta aquí, piedad convencional. Pero luego gira, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Esto no es un himno de resignación piadosa, es un canto de revolución social. Derribó a los poderosos de sus tronos. En un mundo donde Roma dominaba con violencia imperial, donde los Herodes gobernaban Judea como tiranos títeres, donde los sacerdotes del templo colaboraban con la ocupación, esta frase no era teología abstracta, era profecía política peligrosa. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. En una economía donde el 90% de la población vivía al borde de la supervivencia, mientras una pequeña élite acumulaba riqueza obscena, esto era un llamado directo a la redistribución económica. El Magnificat ha sido prohibido en múltiples momentos de la historia. Durante la dictadura militar argentina de los años 70, las madres de Plaza de Mayo lo recitaban como acto de resistencia. El régimen lo declaró subversivo y prohibió su recitación pública. En Guatemala, durante la Guerra Civil, poseer una copia del Magnificat podía ser evidencia de actividad comunista. Porque este himno, pronunciado por una adolescente embarazada hace 2000 años, contiene una visión del reino de Dios radicalmente opuesta a todos los reinos humanos. No es un reino donde los poderosos se hacen más poderosos. Es un reino donde son derribados,
no es un reino donde los ricos acumulan más. Es un reino donde son enviados vacíos. No es un reino construido sobre jerarquías y dominación. Es un reino donde los humildes, los anahuim, los que no tienen nada, son exaltados. María absorbió esta visión de las Escrituras que había memorizado, de los profetas que hablaban constantemente de justicia para los pobres, de los salmos que prometían que Dios escuchaba el clamor de los oprimidos, del cántico de Ana, que siglos antes había proclamado temas casi idénticos. Pero no lo repitió mecánicamente, lo hizo suyo, le dio voz propia, lo pronunció en primera persona como alguien que lo había experimentado personalmente. Ha mirado la humillación de su sierva. Ella era la prueba viviente de que Dios elegía a los pequeños, que las promesas no eran para los poderosos de Jerusalén, sino para las adolescentes pobres de Nazaret. Y este canto, nacido en el encuentro de dos mujeres embarazadas en una casa de las colinas de Judea, se ha convertido en uno de los textos más recitados de la historia cristiana. Cada día, en monasterios de todo el mundo, se canta el Magnificat en vísperas, millones de veces a lo largo de 2 milenios. Las palabras de una niña de 14 años, repetidas por incontables voces, manteniendo viva la memoria de que el Dios de Israel está del lado de los pobres. Cierren los ojos un momento. El suelo bajo sus pies es tierra apisonada. El aire huele a humo de lámpara de aceite y piedra húmeda. Afuera, el sonido de las piedras de moler anuncia el amanecer. Una niña se arrodilla frente al molino. Sus manos ya conocen el movimiento. Adelante, atrás, circular. El grano se convierte en harina. LP5.1. La harina se convertirá en pan. El pan sostendrá la vida un día más. Ella todavía no sabe que su nombre será el más pronunciado de la historia. Solo sabe que debe moler el grano, llevar el agua, hornear el pan, hacer el trabajo que nunca termina. Esta es María. No el ícono dorado, no la reina celestial. La adolescente de Nazaret que dijo sí cuando todo le decía no. La mujer que molió grano, tejió túnicas y crió al niño que cambiaría el mundo. Los años que nadie registró, el trabajo que nadie valoró, la vida que formó a la mujer que cambió la historia. ¿Qué aspecto de la vida de María les ha sorprendido más? ¿El riesgo real de la anunciación? ¿El trabajo invisible del molino y el telar? ¿El contenido revolucionario del Magnificat? ¿La pobreza extrema de Nazaret? Déjenlo en los comentarios. Y si este video les ha ayudado a ver a María de manera más humana, más cercana, más real, compártanlo. La próxima vez continuaremos su historia. El parto en Belén, la huida a Egipto, los años de silencio en Nazaret y el día en que vio morir a su hijo en una cruz romana. Hasta entonces, desde una casa cueva excavada en la roca de Galilea, desde el mundo que formó a la mujer que cambió la historia del mundo.